En 1975, un ingeniero de Kodak de 24 años inventó la fotografía digital. Relata que sus superiores, administradores de la parte del león de la industria del revelado, estaban convencidos de que uno no querría ver sus fotos en una televisión. El revelado había estado con nosotros por más de 100 años. Nadie se quejaba de los revelados y eran muy baratos. Kodak patentó la cámara digital en 1978, pero no se podía hablar del tema fuera de la empresa. Y en 2013 se declaró en bancarrota, consecuencia de la irrupción de las cámaras digitales y la casi extinción de la fotografía tradicional. Si su empresa incuba algún proyecto tecnológico, no lo guarde en un cajón. Recurra a un experto, como PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soporte y asesoría informática desde el fin del mundo. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. El episodio anterior lo dejamos en la rendición del grueso del ejército confederado. Lincoln tenía requete bien merecido el derecho a saborearlo, pero el destino quiso otra cosa. Bueno, en realidad más que el destino, un picota vengativo. 5 días después de la ceremonia de capitulación, el presidente asistió a la obra de teatro Nuestro Primo Estadounidense. Charles Colchester, un medium que la señora Lincoln creía capaz de contactar a su hijo muerto, le anunció que su vida corría peligro. Lincoln hizo oídos sordos y partió nomás. Colchester era un charlatán, desde luego, pero uno con conexiones relevantes. Era muy cercano a John Wilkes Booth, el mismo que aparece en aquella foto del discurso inaugural mencionada el episodio pasado. Booth maquinaba un plan maligno y razonó que su oficio le sería útil para concretarlo. Era actor. De hecho, era un sex symbol, una suerte de Leonardo DiCaprio del momento. Misma ocupación ejercía su padre, Junius Brutus Booth, bautizado como uno de los asesinos de Julio César, posiblemente por la obra homónima de Shakespeare. Imposible asegurarlo, pero al menos sabemos que la escultura de Shakespeare en el Central Park, ese magneto de selfies, fue financiada por sus hijos, John Wilkes inclusive, mediante una presentación de Julio César. Booth, entonces, conocía el libreto como la palma de su mano. Esperó el momento más gracioso e irrumpió en el balcón presidencial sin oposición alguna. Sucede que el guardaespaldas no solo había llegado 3 horas tarde a su turno, al instante del disparo dormía la mona en el vecino Star Saloon, junto al ballet y al cochero del presidente. El mismísimo recinto en el que Booth había estado acopiando coraje líquido minutos antes. El asesino embutió en el cráneo más insigne de la nación la única munición disponible y ahogó el estruendo con las risas. Mientras esa bala horadaba los presidenciales sesos, la legislación que dio vida al servicio secreto, el organismo que más tarde se iba a abocar a la protección del mandatario, se encontraba sobre el escritorio de Lincoln. Había sido firmada ese mismo día. El plan de Booth contemplaba a continuación apuñalar a Grant, pero el general se ausentó porque su esposa andaba de mala con la primera dama. Henry Rathbone, un oficial que compartía el balcón con Lincoln, se abalanzó sobre Booth. El tirador saltó al escenario 3,7 metros más abajo y al incorporarse gritó: «Sic semper tyrannis». Este es el destino de los tiranos. Era el lema de Virginia, uno de los primeros estados en sumarse a la secesión y una referencia al asesinato del César.
Su contraseña ese día era Idus, el día de marzo que apuñalaron al emperador. Acto seguido, escapó. Algunos miembros de la audiencia aún creían que toda esta acción era parte de la obra. Trasladaron al herido de urgencia a una pensión ubicada frente al teatro y lo tendieron en la misma cama donde, al parecer, el propio Booth durmió una siesta el mes previo, cuando visitó a un amigo actor pensionado ahí. Casi en simultáneo, a pocas cuadras de distancia, un secuaz de Booth irrumpió en la casa del secretario de Estado, William Seward, atropelló a cuanta gente trató de interponerse en su camino y acuchilló al caballero 5 veces en rostro y cuello. El tercer eslabón y final de la conspiración contemplaba ultimar al vicepresidente, el borrachín aquel de Johnson. Zafó porque al encargado lo carcomieron los nervios y permaneció emborrachándose en el bar de su hotel. Seward sobrevivió, aunque con el rostro desfigurado, y años después gestionaría la compra de Alaska a Rusia. Lincoln, en cambio, falleció a las 7:22 de la mañana. Tanto rato transcurrido se explica porque sus lóbulos frontales no estaban dañados. Con tecnología contemporánea posiblemente hubiese sobrevivido a ese disparo. Aunque con tecnología contemporánea, el arma con suerte hubiese dejado cráneo para reconocer el cadáver. Johnson, casualmente casado por un tío de segundo grado de Lincoln, juró un par de horas después. Su sitial como 17º presidente bien pudo ocuparlo el general William Rosecrans, si no es porque el telegrama en el que aceptaba correr como vice había sido interceptado y no llegó a destino. En cierto sentido, las familias Lincoln y Booth quedaban empatadas a 1. Un año atrás, Robert, el único hijo de Abraham que superó la infancia, esperaba un tren en un atestado andén de Nueva Jersey. La muchedumbre lo hizo perder el equilibrio y cayó hacia el vagón en movimiento. Justo a tiempo, alguien jaló de su abrigo y le salvó la vida. Era Edwin Booth, hermano de John Wilkes, también un conocido actor. El guardaespaldas dormilón retuvo el cargo, si puede creerlo. Solo fue expulsado 3 años después por quedarse dormido en servicio otra vez. Nuestro primo estadounidense nunca se volvió a presentar en ese teatro y el compromiso de la administración es que nunca lo hará. Rathbone no pudo superar la culpa de no frustrar el homicidio. Años después, atacó a sus hijos, mató a su esposa a puñaladas y disparos y luego trató de suicidarse. Y al día siguiente del magnicidio, por mera casualidad, acaeció la que es hasta hoy la peor tragedia naviera de la historia de Estados Unidos. Estallaron las calderas de un carguero del Mississippi, casi 1200 murieron. Pero la prensa estaba tan consumida por el atentado que apenas si alguien se enteró. $19,000 en plata de hoy se ofreció como recompensa por el matarife y así honrar a nuestro difunto y amado presidente. ¿Amado? En el sur no opinaban lo mismo. El mundo está felizmente liberado de un monstruo que deshonró la figura de la humanidad. The Texan Republican. Ningún soldado, mujer, anciano o niño balbuceante con verdadero corazón de esta tierra sureña siente otra cosa que la emoción eléctrica, divina, ante la repentina caída en su propia sangre del jefe de nuestros opresores, The Houston Telegraph. Tan tarde como 1939, la Asamblea General de Maryland adoptó como himno estatal oficial Maryland, My Maryland, que reivindica el Sic Semper Tyrannis. Trata a Lincoln de el tirano, el déspota y el vándalo, y a la Unión como escoria del norte. The despot seal is on my shore, Maryland, my Maryland.
mantuvo su estatus de solemne himno oficial hasta el 2021. Entre la suculenta recompensa y el genuino ardor vengativo, se desató una masiva cacería de hombres. En medio de esta intensidad, uno de los barcos con cazadores colisionó y 87 murieron. Booth fue ultimado tras 12 días. Si le atrae el morbo, puede admirar un trozo de su tejido torácico en el Museo Mutter de Filadelfia, sede de una grotesca colección de piezas anatómicas y patológicas. Incluye 2.374 artículos inhalados o tragados por pacientes, tales como relojes de pulsera, clavos, puntas de paraguas, prismáticos de ópera de juguete, alfileres y adornos navideños. El cazador de Booth resultó ser un eunuco llamado Boston Corbett. Wait, ¿eunuco? Sucede que cuando tenía 26, 2 prostitutas se le insinuaron a su regreso de una reunión eclesial. Perturbado, apenas llegó a su casa, leyó el Evangelio de Mateo. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Pues bien, él se sintió capaz de recibirlo. Tomó unas tijeras y luego comió. Acudió a un servicio religioso y solo entonces pensó que buscar tratamiento médico podría ser prudente. Había sido sombrerero en sus primeros años y es posible que el envenenamiento por mercurio, que solía afectar al gremio, explicara este y otros desvaríos. Por eso en inglés existe la expresión mad as a hatter, y por eso el sombrerero de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas está así de chalado. ¡Con razón se te ha hecho tarde! ¡Este reloj tiene 2 días de atraso! Corbett escapó 23 años más tarde de un asilo y se lo tragó la tierra. Mary Surratt, administradora de una pensión, fue acusada de colaborar con Booth, enjuiciada y condenada a la horca. Fue la primera mujer ejecutada por el gobierno federal. El hecho de que fuera católica practicante no ayudó un ápice al tirante vínculo con el Papa. Estados Unidos cortó relaciones diplomáticas con la Santa Sede 1 año y medio después y no las recobró del todo hasta la administración de Ronald Reagan. I want to welcome Your Holiness to the United States. Oh. Tras la caída de los principales conjurados, la prensa sureña seguía sin ganas de parecer neutral. Booth, con seguridad, ocupará un espacio entre los heroicos benefactores de la humanidad. El mismo día que el destesticulado Corbett mató a Booth, capitularon las obras de la Confederación que aún porfiaban. El general Joseph Johnston se rindió junto a casi 90.000 soldados del ejército de Tennessee. Sherman, el general de la Unión ante quien lo formalizó, entregó 10 días de raciones a los hambrientos confederados, así como caballos y mulas para asegurar la subsecuente cosecha. Luego ordenó la distribución de harina a los civiles en todo el sur. Johnston nunca lo olvidó. Para la muerte de Sherman 26 años después, sirvió como portador honorario del féretro. Durante la procesión en Nueva York, se quitó el sombrero en señal de respeto pese al frío, la lluvia y sus 84 años. Alguien preocupado por su salud le sugirió que abrigara su cabeza, a lo que Johnston respondió: Si yo estuviera en su lugar y él estuviera aquí en el mío, no se pondría el sombrero. Cogió un resfriado que devino neumonía y murió a los 10 días. Con la rendición de Johnston, sí que la guerra de secesión acabó del todo. O bueno, salvo por un navío confederado que, tras circunnavegar el globo completo, se rindió en Liverpool 6 meses más tarde. El beodo de Johnson intentó juzgar a la cúpula sureña por traición.
Grant, sin embargo, amenazó con dimitir si perseveraba en semejante vileza. Reculó nomás. Fueron 1505 días de guerra. Más estadounidenses perecieron en este jaleo que en las 2 guerras mundiales juntas. En la Confederación, 1/4 de los blancos en edad de servicio perdió la vida. Ni hablar de los mutilados. El 20% del presupuesto público fue a parar a extremidades prostéticas. Para quienes sobrevivieron con el cuerpo averiado, la realidad era todavía más abyecta de lo que suena, porque en años sucesivos varias alcaldías emitieron las apodadas leyes de feos, que limitaban su circulación. San Francisco, por ejemplo, mandató que no se expondría a la vista del público Cualquier persona que esté enferma, amputada, mutilada o de cualquier manera deformada, de modo que sea un objeto desagradable a la vista o asqueroso. En Chicago, la ley de feos no fue derogada sino hasta 1974. Las pensiones a los veteranos o sus descendientes arañaron por siglos el presupuesto público. En 1894, un asombroso 37% se destinó a sufragarlas. La última se pagó a la hija de un desertor de la Confederación en 2020. Imagínense, el presupuesto cuadró en la misma planilla los desembolsos derivados de una guerra detonada por la esclavitud con los costos de las iracundas protestas por la muerte de George Floyd, brutal evidencia de cuán vivas seguían las brechas raciales. Y ese mismo 2020 murió la última viuda, casada en secreto a los 17 con un veterano de 93, aunque ella nunca cobró pensión. La más inesperada de las resacas bélicas fue la que impulsó Edward Powers. En su libro Guerra y Meteorología, afirmó que a menudo llovía tras las batallas e hipotetizó que el estruendo agita las nubes y estimula la precipitación. El gobierno decidió poner a prueba esta idea, de modo que en Texas era posible observar cometas y globos aerostáticos que elevaban dinamita para sangolotear los cúmulos del sector. Con la derrota de la Confederación, la esclavitud dio un paso sustantivo hacia su abolición universal. Pero faltaba trecho por recorrer aún. Parte de los réditos fiscales del trabajo esclavo se mantuvieron a través del convict leasing, como se conocía a la recaudación por la labor de convictos, en su mayoría negros. En 1898, el 73% de los ingresos estatales de Alabama provino de la labor de sus reos. Mississippi culminó su proceso constitucional formal recién en 2013 y solo porque un inmigrante indio vio Lincoln, la película de Spielberg, y notó una pregunta abierta acerca de cómo se desarrolló el proceso de ratificación. Blood's been spilled to afford us this moment. Now! Y en todo Estados Unidos, la esclavitud sigue siendo legal como castigo por un crimen. En otros países fue mucho peor. A Mauritania hubo que esperarla hasta 1981 para que se dignara a promulgar la abolición, y las leyes destinadas a hacer cumplir la medida se aprobaron en 2007 por presión internacional. En vista de los rumbos tan restrictivos que adoptaba el mercado laboral, unos 15.000 confederados emigraron a Brasil, atraídos por la oferta de transporte subsidiado, tierras baratas, beneficios tributarios y, la pieza clave de todo esto, esclavitud legal. Además, al emperador Pedro II le interesaba la experiencia algodonera norteamericana. La huella de esta migración es aún visible en Americana, un municipio paulista donde se celebra un festival anual que incluye pollo frito y banderas y uniformes confederados. De estar comemorando aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, mas sim da terra que nos acolheu, da terra que nos deu a oportunidade de estarmos desenvolvendo as nossas famílias.
La abolición aconteció allá recién en 1888, mérito de la denominada Ley Dorada, y el descontento entre los planteros ricos fue una de las causas que explica que el año posterior cayese la monarquía y naciera la República de Brasil. La guerra civil fue traumática, pero el país mantuvo su unidad. La cancha estaba ahora despejada para convertir a Estados Unidos en la superpotencia que hoy gasta en defensa el equivalente a los otros 9 países del top 10 sumados. La demanda interna, azuzada en los tiempos de conflicto, fortaleció a los grandes capitalistas. La guerra misma forzó la implementación de un sistema de tributación directa, la constitución de cortes federales más poderosas y los primeros lineamientos en materia de beneficios sociales. Mire, a usted puede o no gustarle Estados Unidos, pero lo que no puede hacer es afirmar que todo eso sea poca cosa. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.